Asunto de Derechos Humanos, que viene para Freddy Domínguez Hernández. Decía la diputada Solángel que es inelegible si no tiene la cédula. ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué? Solángel que es inelegible si no tiene la cédula para ejercer el cargo. ¿Por qué tanto ruido político si no hay interés en la administración de imponer a un presidente en los derechos humanos? Bueno, no tiene nada que ver la administración porque no participa el Ejecutivo en el proceso de designación como sí lo hacen otros funcionarios. Es una facultad autónoma del Congreso, de la Comisión de Derechos Humanos en primer término y luego en Comisiones Unidas con Justicia y Gran Jurado, y ellos han hecho una convocatoria pública donde se han inscrito gentes de mucha capacidad, como ha quedado demostrado en las diversas entrevistas que tuvieron con los integrantes de las comisiones, y yo creo que hay muy buen material humano para, a través del cual se puede, si quieres hasta para acá, pase la gente, a través del cual, la mano vayan a tomar un diente aquí con la, a través del cual se pueda mandar una terna, como lo marca la ley, al Pleno del Congreso. Yo creo que es un proceso que se ha cuidado muy bien, que ha estado apegado a derecho. Recordemos que en esta parte de los requisitos, la Constitución y la ley establecen que para ser titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se requieren los siguientes requisitos. Entonces, el acto jurídico a través del cual se materializa la titularidad es el momento en el que va a ser electo. Es decir, cuando se hace la terna que baja al Pleno, a partir de ese momento. Entonces, lo que esta persona argumentó en su objeción fue precisamente que mientras no llegara ese momento, él estaba en posibilidad de cubrir el requisito. La cédula, que es un trámite administrativo. Si no lo obtiene, eso ya no me toca a mí determinarlo, que son autoridades diferentes, pues entonces será inelegible para el cargo. Eso también queda claro. Cosa distinta es que obtuviera la cédula en estos días o la semana que entra, antes de que se pudiera hacer la posibilidad de integrar la terna y bajar a la votación del Pleno. Aún cumpliendo con los requisitos todos los aspirantes, no es una condicionante, porque es una votación de 2/3 partes de los integrantes del Congreso, lo cual obliga necesariamente a tomar acuerdos entre todas las fracciones parlamentarias. Casi tenemos que incluir a 6 fracciones parlamentarias. ¿Difícil que se pueda hablar de una línea para alguien? No, porque hablar de una línea sería una línea casi para todos. O sea, 24 votos que nadie tiene. Estamos todos muy lejos de tener 24 votos. Y yo creo que es un cargo muy serio, muy importante, como para vulgarizarlo con grillas. Yo creo que hay suficiente material humano dentro de las personas que participaron, y qué bueno que así fue, porque lo lamentable sería que hoy tuviéramos que elegir una terna entre gentes que no tuvieran las calidades ni las capacidades. Diputado, pero ¿qué necesidad habría si la convocatoria ordena como tal que estas personas, si no tienen cédula, pues no vayan a pasar, ¿no? Bueno, yo me refería a la Constitución del Estado y a la Ley de Derechos Humanos, que es la que determina los procedimientos, no a la convocatoria. De no hacerlo así, de no haberle permitido que se presentara la entrevista, pues entonces pudiéramos haber vulnerado algún derecho que pudo haber sido impugnado. Y la intención de la comisión, según me lo expresaron varios de sus integrantes, era cuidar el proceso. Y como a final de cuentas va a ser un acuerdo que tenemos que consensuar entre todos, no se agota en la comisión y en la determinación de la terna, precisamente porque de nada serviría bajar una terna que va a ser rechazada en el Pleno o que no va a lograr los 24 votos. Entonces necesitamos socializarlo con las fracciones parlamentarias, con los diputados, para que podamos ponernos de acuerdo, y ahí es donde el Congreso va a estar a prueba su capacidad de consenso, para que podamos votar por un nombre en 24 votos. De otra manera, pues podrían haber en la terna una votación dividida entre 2 o 3 personas, si no se hacen los trabajos de cabildeo, y tener que regresar la terna a la comisión porque no se puede votar. ¿Tanto vale una persona para poner en riesgo el proceso que estaban llevando a cabo? ¿Pero en qué forma se pone en riesgo? Porque al final de cuentas le están permitiendo que participe, no tiene los... Pero es legal. No cumple los requisitos. Pero no era mejor esperar un resolutivo, digamos, de una institución
No, la ley habla de que el titular de la Comisión de Derechos Humanos y la Constitución deberá cumplir los siguientes requisitos. Entonces yo creo que mientras no sea, bueno, lo dice también con el tema de la edad, dice 30 años cumplidos el día de su elección, quiere decir que ahorita pudo haber participado alguien de 29 años, 11 meses, 25 días. Pero si el día de la elección no tiene los 30 años es inelegible. ¿Me explico? Entonces todas las cosas se leen en su integralidad. Yo creo que el proceso fue muy bien cuidado, hay mucha gente para participar y finalmente va a ser el Pleno con el voto de los 2/3 partes el que va a determinar quién va a ser el titular de la comisión. ¿Hay algún interés de parte del PRD o del gobierno del Estado en que sea Freddy Domínguez? No, ningún interés de nadie, ni de los diputados, ni de la comisión, simplemente se atendió a criterios que él hizo valer en una ocasión, en un documento, y fue por acuerdo de la mayoría de los integrantes de la comisión y de las comisiones que se le permitió la entrevista, eso es todo. Ya de ahí a que haga el consenso, si no reúne los requisitos, si los reúne, eso ya son cuestiones que no nos toca a nosotros calificar y que serán parte del procedimiento interno. Ahora, por otra parte, ¿ya tienen una evaluación de lo que fue el proceso de entrega, recepción, en qué condiciones administrativas, financieras se recibió el Congreso? Bueno, como ustedes saben, el Congreso tiene un presupuesto que prácticamente en su integralidad se va en pago del capítulo de salarios y compensaciones, rentas, luz, agua, mantenimiento, papelería. El Congreso no tiene recursos para mayores inversiones de ninguna otra naturaleza, ¿no? Porque se mencionaba aviadores, había inversiones en aviadores. Pues mira, es un tema muy complicado de determinar porque ustedes saben que los asesores de los diputados que ellos proponen, pues trabajan para el servicio de los diputados. Y hay algunos que lo hacen desde sus casas de gestoría, desde sus oficinas públicas, hay unos que vienen aquí, otros en otro lado. Entonces, realmente sería imposible determinar quiénes son aviadores y quiénes no, si los diputados los avalan, ¿no? O sea, los diputados siempre han propuesto, se les comisionan trabajadores del sindicato, tienen sus asesores y ellos son los únicos responsables de saber si trabajan realmente o no a quien ellos propusieron para que fueran contratados. Y el Congreso tiene un deslinde sobre esa parte. A nosotros lo que nos corresponde vigilar en la Junta de Coordinación Política es que quienes tengan una responsabilidad directa en el Congreso, en las áreas de administrativas, de finanzas, de logística, de archivo, de la biblioteca, las áreas del Congreso, cumplan con su responsabilidad, que asistan al Congreso para desempeñar el cargo por el que protestaron cumplir. Entonces, de ahí en fuera, el resto, la mayor parte de los recursos del Congreso se van en sueldos, salarios y cosas de mantenimiento mínima, que por cierto ahí pues luego no alcanzan los recursos, ¿no? ¿Deudas no se heredaron con el ISR, con el ICER, en general, cuánto deudas? No, el INSET fue pagado, ahorita pagamos el INSET el primer mes, estamos ahorita con el tema de los descuentos que se tienen que hacer con la consecuencia de las reformas de la nueva ley. Está el tema de los amparos que se está revisando jurídicamente para ver en el caso de quienes hayan obtenido una suspensión provisional no se le hagan esos descuentos de manera provisional. Pero en términos generales la entrega-recepción fue correcta en las condiciones en las que se encuentra el Congreso, que yo creo que hay que hacer inversiones en el futuro al edificio que requiere un mantenimiento general, ¿no? ¿A cuántos trabajadores del Congreso se les va a dar una suspensión provisional en la ley? No tengo el dato porque todavía están notificándole al área jurídica, pero entiendo que en general escuché al coordinador jurídico del gobierno hablar de que en total de los trabajadores se hablaba de un 2% de los trabajadores, de alrededor de 100,000 trabajadores que cotizan en el ICET. El 2% serían los que interpusieron amparos. Habrá que revisar a cuáles les concedieron suspensiones provisionales, que no definitivas, pero que en este momento se tendría que cumplimentar la orden del juez. Aparte de estas suspensiones, hoy el centro también anunciaba que ganaron 2,000 y que están en espera de que otras 2,000 se hagan efectivas. ¿Ya se consideraría replantear esta ley, retomarla y revisar cuáles serían, o van a esperar que el gobierno del Estado haga eso? Bueno, no sé el dato que mencionas, pero lo que sí te puedo decir es que son amparos provisionales. Todavía van a desarrollarse las audiencias constitucionales donde el Congreso va
aportar la información que le corresponde en términos de poder litigar el asunto ante los tribunales colegiados y que determine en última instancia la resolución del amparo en materia definitiva. Puede inclusive ser revertida estas suspensiones provisionales que fueron concedidas provisionalmente a los trabajadores. ¿Cómo están pensando en replantear la ley? Bueno, yo creo que hemos tenido reuniones con los líderes sindicales, hemos revisado la ley, estamos en ese proceso todavía de análisis para ver qué temas de los que los trabajadores manifiestan son violatorios a sus derechos o les afectan de manera directa, pudieran ser atendidos, por una parte, en el reglamento que está por emitir la Junta de Gobierno del propio organismo ISET. Recordemos que el anterior reglamento con la anterior ley es la que determinaba una serie de procedimientos, los cuales son los aplicables. La ley tenía aspectos muy generales y el reglamento es el que especificaba la manera de ejecutarlos. Aquí va a ocurrir lo mismo. Hay cuestiones que en la ley a ellos les han llamado la atención, pero que todavía no saben cómo va a quedar el reglamento para subsanar muchas de las cosas que les pueden preocupar. En reuniones que hemos tenido con funcionarios del ISET, yo les puedo decir que muchas de esas preocupaciones de los trabajadores van a quedar aclaradas y resueltas en el reglamento que está por hacerse. Y ya en la parte que corresponde estrictamente a la ley, que es diferente a la del reglamento, que es materia del Congreso, nosotros vamos a hacer un análisis para ver cuáles de estos aspectos, siempre y cuando no trastoquen la columna vertebral del espíritu de la ley, que es obtener recursos, porque si no, pues nada más estaríamos actuando a capricho de grupos de intereses y el problema del ISET seguiría siendo el mismo. No se podrían garantizar las pensiones a futuro y los servicios de la seguridad social, incluyendo las medicinas, servicios médicos, seguirían siendo una falacia o una imposibilidad para los trabajadores, como ellos mismos lo han expresado. Entonces se trata de resolver estos problemas y es un problema de dinero, una crisis económica del sector que se resuelve con mayores aportaciones y mayores descuentos a todos los entes que participan, incluyendo el gobierno del Estado y los ayuntamientos. Oiga, ya en otro tema... No, yo no lo creo. Bueno, es evidente que como partidos estén tratando de sacar raja política, como ya ven el PRI, hoy va a convocar a una reunión para informar, está bien, yo creo que están en su derecho. Nosotros hemos insistido en que esos temas deben de tratarse en el orden jurídico legislativo y no en el orden político electoral, porque lo que están buscando es nada más politizarlo, y luego cuando se politizan las cosas no se le buscan soluciones de fondo, reales, que es en el tema serio en el que nosotros queremos plantear, por tratarse de un tema serio, este asunto, y no a la grilla electoral, electorera, como lo quieren hacer el diputado Andrade y otros diputados del PRI, ¿no? Hoy por la tarde están llevando una conferencia de prensa y hay un templete grande. ¿Qué tanto van a exponer los diputados del PRI? No sé qué van a exponer, pues ya lo van a saber en la tarde, que quieren hablar de la acción de inconstitucionalidad. Está bien, ya está presentada, ya nosotros fuimos notificados, ya nosotros se aportaron por parte del área jurídica una serie de elementos que consideran ellos que la ley es violatoria de los derechos humanos. Bueno, hay que esperar el resolutivo de la Suprema Corte. Corte. ¿Tiene que ver con el 13 de marzo de ventanillas de apoyo al campo como el dirigente del PRD ya se ha acusado de que causa suspicacia porque pudiera verse como un asunto electoral? Pero que entiendo que asistió con su carácter de diputado federal. Que fue con la camisa del PRD, eso es lo que le están... Pero siempre andan con camisas del PRD. Sí, es diputado del PRD. Porque... Oiga, secretario, lo que realizarán diputado, con miras al 13 de marzo. ¿Cómo me puedes repetir? Usted mencionaba de que esto es un asunto, lo ve como un asunto netamente político, el mensaje que darán los coordinadores del PRI y PBN, ¿lo ve con miras también al 13 de marzo? Pues mira, yo no le voy a dar credibilidad a eso. Yo creo que nosotros estamos dando los pasos para interiorizarnos en el asunto de manera seria, como es escuchar a los actores, a los grupos sindicales con los que ya el PRD se ha recibido y ha escuchado. Hemos tenido reuniones fructíferas con ellos, donde se ha discutido aspectos de la ley, nosotros no defendiendo la ley en su integralidad, simplemente tratando de encontrar esos elementos que pudieran ser, como ellos dicen, violatorios de sus derechos humanos y de sus derechos fundamentales, y en ese sentido estamos haciendo un trabajo serio. No lo llevamos al terreno político porque no es ahí donde se van a dirimir
estas situaciones, porque no es serio. Muchos de los mismos líderes sindicales han expresado que no han acudido al tema de los partidos, a pesar de que están conscientes de que hay quien busca partidizar esto y sacar raja electoral, porque lo que quieren es que se resuelva algún problema que tienen con la ley, y la manera de hacerlo no es politizándolo. La elección se termina ahora el 13 de marzo y el asunto debe continuar al margen de la grilla, y creemos que no es serio estar tratando de echarle leña al fuego, ¿no? Oigan, nada más, hay unos transportistas aquí afuera. ¿Hay una qué? Hay un grupo de transportistas aquí afuera pidiendo su intervención porque dicen que les han invadido rutas. Ellos dicen que tiene un permiso que se les otorgó, creo que usted era secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, son asuntos que competen estrictamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo no estoy ya al frente de esa responsabilidad. Sí recuerdo que en ese momento se planteaba un conflicto entre la empresa Transmetropolitana, los camiones rojos, con una serie de colonias que el Transmetropolitano no podía entrar por la dimensión de los camiones y que los recogían en la carretera principal y la gente tenía que caminar de la comunidad. En ese sentido nosotros hicimos una serie de estudios y se hicieron estos permisos emergentes que son de carácter temporal, mientras se analizaba la posibilidad de otorgarles una concesión definitiva para que ellos pudieran entrar a esas colonias y venir hasta Villahermosa, unos al Mercado de la Sierra, otros iban por Usumacinta hasta el reclusorio y regresaban para dejar gente a las colonias, y en ese momento esa fue la determinación que nosotros asumimos y fueron atendidos. Ahora desconozco al detalle el problema. Hablan de que ya no se les han otorgado permisos, desconozco si ellos cometieron alguna irregularidad o es un problema de interlocución con la Secretaría. Yo lo dejo en manos de la Secretaría, a los buenos oficios de los funcionarios, para que sean atendidos y sean resueltos los problemas, y sobre todo que se pueda atender también a las comunidades que en un momento dado, como ellos afirman, pudieran verse afectadas por la falta del servicio. Entonces yo creo que me informaron que vino el subsecretario a hablar con ellos para llevarlos, que ayer tuvieron una reunión en la Secretaría de Comunicación y Transporte. Entonces no es por problema de atención, creo que los han atendido, y bueno, en toda negociación ellos piden cosas y a lo mejor no todo lo que piden se les puede otorgar, pero sí que no se vean afectadas las comunidades mencionadas de esa zona de Parrilla hacia Jalapa. Ahí hay 4 o 5 comunidades importantes que requieren de servicio, y eso es lo que la Secretaría tendría que tutelar y garantizar que esa gente pueda venir a Villahermosa, a sus lugares de trabajo, y regresar al término de sus actividades laborales. ¿Cuántos permisos provisionales se otorgó? No lo recuerdo, creo que fueron 8 o 10 combis que se autorizaron para atender a todas esas comunidades. Otra de la Majagua, que no se podía entrar, fue un permiso emergente también que dimos para que pudieran entrar hasta la comunidad de la Majagua a recoger la gente y no tuvieran que caminar hasta la carretera esa gente de ahí. Esos son los únicos permisos de carácter temporal que se dieron, que iban a vencer y que corresponde a la Secretaría estarlo renovando en tanto se hacía el estudio y la convocatoria que marca la nueva ley de transportes para otorgarles, en su caso, una concesión por un tiempo determinado como los otros transportistas, ¿no? Gracias. Gracias. Ándale, gracias. Está muy bien.